Sí, sí, sí. De todas maneras, si tenemos oportunidad, le volvemos a checar al inalámbrico. Vamos a leer la palabra. Dice así, versículo 1, ustedes conmigo al 2 y así sucesivamente. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, todos juntos, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, muchísimas gracias te damos porque es la hora y es el día en la cual tú nos suplicarte que hables a nuestras vidas, que puedas con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, cambiar nuestros pensamientos, nuestras voluntades, Señor, llevarnos al arrepentimiento, oh Dios, y por supuesto fortalecer nuestra fe, Señor. Por favor, te ruego, Dios, que como te paseas aquí en la congregación, como caminas entre la iglesia, Señor, tu presencia está con nosotros todos los días hasta que vuelvas por segunda vez de manera física. Clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que nos hables en esta mañana, oh Dios. Ayuda a que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias. El tema de hoy es la buena noticia para Pablo. La buena noticia para Pablo. ¿Ya? ¿Con este? Es una buena noticia para... El tema entonces es la buena noticia para Pablo. Es el tema del capítulo 3, ¿sí? Incompleto. Hace alrededor de 18 o 20 años, de manera de testimonio, hace como 18 o 20 años, a manera de historia también, cuando creo que la inmensa mayoría de ustedes y nosotros no estábamos acá en la iglesia, pues su servidor recibió una carta de invitación para pastorear esta iglesia. Estamos hablando de 18 o 20 años.
Yo tengo en la iglesia, por la gracia del Señor, 12 años y medio. Pero hace como 18, 20 años me invitan a mí a pastorear. Yo estaba trabajando en ABC Marketing. Ahí estaba yo trabajando. Acá en Plaza Dorada, en una empresa. Me dijeron, pastor, renuncia a todo lo que usted está haciendo y la iglesia va a ver absolutamente por todo. Entonces, pero además renuncia a la otra iglesia que está pastoreando en Dios Fuerte. Y evidentemente hace 18, 20 años era mucho más pequeña la iglesia. Claro, eso que partió mi corazón, lo dividió totalmente, o sea, sí, me viene la disyuntiva, ¿qué hago? Dejar la otra iglesia en la condición en la que está, eso para mí era alarmante, preocupante. ¿Qué va a pasar con esa iglesia más pequeña? Mucho más pequeña que usted la conoce. Y tomé la decisión, con mi esposa oramos al Señor y en esa ocasión dijimos, con todo el dolor del alma, no puedo aceptar. Dejar la otra iglesia para mí significaba un dolor grande, sobre todo porque no tanto dejar el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento en ABC, sino dejar la iglesia muy pequeña. Ahora, déjeme decirle algo. Eso no creo que para mí fue fácil. La iglesia estaba más o menos como ahora, quizás, con las mismas características, pero no había ninguno de nosotros. Quizás estaba el pastor Carlos, pero era así como un líder juvenil. No tan juvenil, ¿verdad? En ese tiempo, pero estaba joven. Ya lo delaté. Pero lo conocí a él hace como 25 años más o menos, alrededor de ese tiempo. Pero no crean que fue fácil esa decisión, decir no a una iglesia, de quedarme en esa iglesia pequeñita la iglesia, con muchas carencias, y yo trabajando en la empresa allá. No fue nada fácil para mí. Y déjeme decirle que durante alrededor de, no sé, de los años siguientes, usted pueda creer o no, pero yo sufrí bastante. Una es porque decía, ¿cómo fue posible que yo haya dicho que no a la iglesia? En un sentido, y saber que después de varios años la iglesia de acá estaba sufriendo mucho sufría la iglesia por distintas razones. Y mi corazón se partía cada vez más por oír de la iglesia cómo sufría que esta iglesia local. Obviamente, por cuestión ética, yo no podía regresar a decir, oigan, ya regresé, ahora considérenme otra vez. No podía decir eso. Yo le decía a mi esposa, mira mi amor, que si llegaran a invitarme a pastorear ahí, yo les diría que sí. Me decía mi esposa, no te van a volver a invitar, olvídalo. Pero más que nada por la carga de que, o sea, como la iglesia no tiene pastor y algunos pastores son de transición, poco tiempo, ya no hay pastor en la iglesia. Eso me dolía en el corazón, no siendo pastor de la iglesia. Obviamente pasaron los años, Dios también trabajando en mi vida, trabajando en mi corazón. Cuando recibo ahora sí, la invitación a pastorear esta iglesia, yo sabía el sacrificio que teníamos que hacer como familia. Recibo una invitación de la iglesia, pero esta vez distinto, porque me dijeron, pastor, pastoree, no, si pastoree también la otra. Se me hizo la sonrisa de oreja a oreja, porque ya no estaba yo en la disyuntiva de renunciar a la iglesia de Dios Fuerte, en el sentido de todavía apoyar, ayudar en lo que pueda. Entonces hablé con la iglesia de Dios Fuerte y les dije, hermanos, me están invitando a ser su pastor, no temporalmente, sino su pastor. ¿Qué piensan ustedes? Porque no se puede hacer las cosas debajo de la mesa. Y esta iglesia, a sabiendas, no me dio la disyuntiva de dejar la otra iglesia. Y entonces sabiamente una hermana muy sabia, muy sencilla, me dijo, pastor, bueno, si le están invitando a pastorear, usted va a hacer el trabajo, nosotros le apoyamos, vaya. Y esta es la historia de cómo yo estoy acá en la iglesia hace 12 años y medio por la gracia del Señor.
Y me parece que el tema de que trata el capítulo 3, en Tesalónica, 1 Tesalonicenses, viene a colación porque es la buena noticia para Pablo. ¿Y por qué la buena noticia? Porque Pablo en el versículo número 1 dice lo siguiente: por lo cual, vea lo que dice el texto, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Recuerde lo siguiente, hermanos. Pablo había salido huyendo de Tesalónica por los judaizantes que le hicieron una campaña gris. Y él tuvo que irse a Berea. Pero ahí también persiguieron a Pablo y tuvo que huir también de ese lugar. Pero hermanos, lo que le preocupaba al apóstol Pablo era por la vida espiritual de la nueva iglesia. Acuérdense que era una iglesia muy joven, bastante joven en la fe. Y él está expresando: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos. Ahora bien, ¿quiénes acordaron que él se quedara solo en Atenas? ¿Usted se acuerda del primer versículo de 1 Tesalonicenses? Pablo, ¿quién más? Silvano y Timoteo. Dicho de otra manera, ambos acordaron mandar que se quedara solo en Atenas Pablo. De hecho, hermanos, enviar a Timoteo, como vamos a verlo más adelante, era un sacrificio. Quedarse solo en Atenas era verdaderamente, o sea, esta palabra que dice, hay dos palabras interesantes: no pudiendo soportarlo más. ¿Qué significa esto? No pudiendo soportar es: no puedo soportar pacientemente. No puedo estar paciente a sabiendas qué está pasando en la iglesia de Tesalónica. No puedo estar tomando mi coco frío, estar en mi hamaca meciéndome, sabiendo lo que pudiera estar pasando en Tesalónica. No lo puedo soportar más pacientemente. Es insoportable, decía Pablo. No lo puedo soportar. ¿Qué está sucediendo en Tesalónica? Gloria a Dios, porque vemos en estos primeros versículos un equipo misionero que se pone de acuerdo quién debería ir a Tesalónica. Ahora déjenme darle un dato interesante. Hermanos, quedarse en Tesalónica solo, quedarse solo en Atenas, es una expresión que Pablo pudo experimentar de soledad en la antigüedad, a sabiendas que Atenas era la metrópoli de la idolatría. O sea, lo más pagano en ese momento estaba en Atenas. La inmoralidad estaba en Atenas. Y Pablo estaba quedando solo. Hermanos, no es nada fácil hacer el ministerio solo. No es nada fácil. De hecho, este fue un sacrificio ministerial. Fue un sacrificio ministerial el hecho de quedarse solo. Acordamos quedarnos solos en Atenas. Fue un sacrificio. Nos pareció mejor. Decía un comentarista de la frase de quedarse solo. Antiguamente se decía solo en Londres, la capital del mundo, con tanta belleza, con tanta arquitectura, y estar solo. Eso debe ser deprimente. Es como cuando usted vaya a un lugar para ser turista y estar solo. Eso es deprimente. La soledad es deprimente. Pero era una de las mayores muestras contundentes del gran amor de Pablo por los hermanos. Pablo amaba a la iglesia. Y esa actitud de quedarse solo en Atenas, se cree que estaba solo, aunque habla en plural el texto bíblico. Pero probablemente se quedó solo realmente en Atenas, solo. O sea, el misionero. O sea, el hombre de la palabra, el hombre que estaba fundando iglesias,
estaba sin iglesia. No tenía dónde congregarse en ese momento. Verdaderamente solo, ministerialmente hablando. Ahora bien, este texto bíblico, por otro lado, también nos enseña, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Les decía que fue un sacrificio. Les decía que fue una muestra de amor verdadero por la iglesia. Ahora bien, yo creo que nuestro equipo de liderazgo, de servicio, nuestro equipo de servidores del Señor debe actuar de la misma manera como Pablo. Pero déjeme decirle algo, hermanos, de manera muy práctica. Como iglesia no deberíamos dejar solos, como iglesia, no deberíamos dejar solos a aquellos que están sirviendo al Señor en la iglesia. No deberíamos. Como iglesia. Y aquellos que servimos en el liderazgo de la iglesia, oiga bien esto, los que servimos al frente de la iglesia, no debemos dejar a nuestra iglesia, por más duras que se tornen las circunstancias, por más difíciles que se vuelva la circunstancia, los pastores, no debemos dejar nuestras iglesias. Eso es lo que está mostrando el pasaje bíblico. Pablo estaba extremadamente preocupado. Por eso la primera verdad que yo puedo decirles esta mañana, una gran preocupación por la iglesia. Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia. Hermano, déjeme decirle algo. Quizá usted no es pastor de la iglesia, quizá no es diácono de la iglesia, quizá no está con un cargo de ministerio de liderazgo, pero usted es miembro de la iglesia. E independientemente que no seamos misioneros, que no seamos pastores, ustedes y yo debemos tener una gran preocupación por nuestra iglesia local. Ustedes y yo, cada uno de nosotros, una gran preocupación como la tuvo Pablo. Ahora, que esta situación de preocuparse por la iglesia, dice, no lo soporto más, ¿no acaso también nos muestra el carácter de Cristo? ¿Usted cree que Cristo no solamente se preocupó por la iglesia? Es más, dice Efesios, que Cristo dio su vida por la iglesia. Por eso debe haber una gran preocupación por la iglesia, cómo está la vida espiritual de los hermanos. Eso es lo que está mostrando el pasaje bíblico. Un equipo de misioneros, un equipo de siervos del Señor, un equipo de pastores preocupándose de manera grande por la vida espiritual de la iglesia joven. Y ustedes y yo como miembros de la iglesia también, y como líderes espirituales, debemos preocuparnos por la iglesia. Y debemos sacrificarnos por la iglesia. Dice el versículo número 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Qué interesante. No mandaron a cualquier persona en la iglesia local. Me parece que incluso está a modo de perfil, de estándar. Por eso ustedes ven estas palabras interesantes. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Es un servidor de Dios. Es una persona que colabora con nosotros en el Evangelio de Cristo. Por eso digo que parece ser el estándar o perfil para el equipo de liderazgo de servicio en nuestra iglesia local. O sea, nosotros podemos tomar ese perfil y aplicarlo en nuestra iglesia local, de tal manera que los que servimos en la iglesia debiéramos apuntalar a esos principios, a esas características.
Alguien dispuesto a ir y pagar el precio del servicio, ese debe estar en nuestro perfil como líder de la iglesia. De hecho, nada más para recordar un antecedente de Timoteo, es Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Timoteo, un hermano que se interesaba, en este caso por la iglesia de Filipo. Y me parece sabio y atinado que lo mandaron a él, porque cubría el perfil de, digamos, un pastor, digamos, de alguien que está preocupado por las ovejas. Enviamos a Timoteo, algo interesante, nuestro hermano. Obviamente un cristiano verdadero, un creyente verdadero, nuestro hermano. Según de Timoteo 1:5 habla acerca de que Timoteo era un verdadero creyente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablándole Pablo a Timoteo. Recuerdo la fe que no es fingida que hay en ti, y apela obviamente a su madre y a su abuela, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora bien, otra palabra interesante con respecto a Timoteo es que no solamente era un creyente verdadero, sino dice la Biblia que era un servidor de Dios. ¿Sabe cuál es la palabra que se utiliza para servidor de Dios o servidor? La palabra que se utiliza es la famosa palabra diáconos. Diáconos significa servidor. Ahora déjenme leerles la definición de la palabra diáconos. La palabra diáconos, esto va a ayudarnos porque tiene que ver con nuestro orgullo personal, ¿no? Porque la definición no es atractiva en sí, pero es bíblica. Y finalmente nos interesa no lo que a ustedes y a mí nos parece, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Un diácono, oiga bien esto, si usted quiere ser diácono en la iglesia, dice la Biblia que usted y yo somos los que hacemos mandados. Qué atractivo es ese título, ¿verdad? Pastor, quiero ser diácono en la iglesia. Ok, usted es el que va a hacer mandados. ¿Quién se anota? ¿Verdad? Eso no es muy atractivo para la cultura de hoy. O sea, dicho de otra manera, mire, hasta nuestros hijos lo recuerdan algunos de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros hasta protestaba. Mamá me manda puro a mí. ¿Por qué no mandas al chiquito? Puro a mí me mandas a comprar. ¿Por qué puro yo? O sea, desde niños nosotros nos resistimos a hacer mandados, ¿no? De ahí viene la frase de que hacen los mandados y se quedan con el cambio, ¿no? El mandadero, el que hace mandados. Esa es la palabra diácono. Es que, hermanos, lo que pasa es que en el reino de Dios, las cosas son al revés que en este mundo caído. Esto no es atractivo para nuestra cultura. Nosotros preferimos el cargo de gerente general de la iglesia, director de la iglesia, pero diácono. Pero la palabra diácono además significa ayudante. Eso también nos golpea en nuestra cultura contemporánea. ¿Ayudar? O sea, pastor, por favor, ayudante. Es decir, generalmente mesero. ¿Qué sirve la mesa? Dice, vamos a mandar a Timoteo porque es mesero. Él no tiene problema de servir las mesas. ¿Cuál es la actitud suya y mía? ¿Nos sentamos en la iglesia para esperar que nos sirvan? ¿O nosotros servimos a la gente? Es que en el reino de Dios los estándares son
distintos a los del mundo, ¿verdad? Diácono es mesero, ayudante, el que hace mandados. No, déjeme decirle algo. En un sentido bíblico también a nuestra esposa, a nosotros, Dios nos haya mandado a servirle. ¿Cuántos nos ponemos alegres cuando las hermanas nos piden cosas que vayamos a hacer el mandado? Qué cosa más realizable, ¿no? Estamos realizados cuando la hermana nos dice, oye, te voy a encargar. Claro que nosotros metemos gol porque traemos lo que pensamos, pero hacer mandados como que... La última vez que yo me encargó la hermana Raquel desinfectantes de al litro, yo le traje uno así de 20 litros, le traje 2. Luego cuando lo quise levantar se rompió la... Pero eso es otro asunto. Entonces Timoteo lo mandan como pastor, misionero, porque tiene estas credenciales, era un hermano en la fe. Pero usted nota algo interesante, es que hermanos, Timoteo lo envían. Eso a veces nos pasa a nosotros también. Ojo cuando usted es el quejosito de la iglesia. ¿Por qué yo? Y no digo por nadie, pero solo yo lo hago en la iglesia. ¿Dónde están los demás? Deje de pensar en los demás. Es un privilegio de usted. Si usted solamente viene a la iglesia y lo hace, amén, gloria a Dios, hay uno que lo hace. A ver, ¿dónde está toda la iglesia? Que queremos que toda la iglesia pase por el filtro, ¿no? Pero acá Timoteo no estaba diciendo, ¿y por qué no mandan a... ¿Por qué no vas tú, Pablo, si eres el pastor misionero? O sea, pues Timoteo lo vio como un santo privilegio servir. Timoteo era moldeable. Timoteo era un pastor de corazón, era un servidor. Ahora, interesante el texto porque dice la escritura, servidor de Dios. Ese es un diácono. Es un privilegio servir. Claro que esto ofende, por supuesto, a nuestro orgullo. Esto ofende a nuestra individualidad. Esto ofende a nuestro hombre exterior, pero esta característica de siervo del Señor es la que en la mente de la iglesia debe prevalecer cuando pensamos en alguien en la planilla de trabajo de nuestra iglesia local. ¿Por qué no estoy yo allá en eso dirigiendo? ¿Es usted un hermano en la fe? ¿Usted se deja enviar? Usted puede ser un mesero en la iglesia, literalmente hablando. Usted puede hacer mandados en la iglesia. Usted cubre el perfil. Usted no se promociona. Pues no es ético que alguien diga, no, pues, dígame pastor, no es ético. O que alguien venga, a ver, no tienen pastor, aquí estoy yo. No es ético. O que ustedes hagan su campaña, voten por mí, promuévame para presidente de diáconos en la iglesia. No es ético. La pregunta es, ¿quién cubre el carácter de servicio en la iglesia? ¿Quién posee tal actitud? ¿Quién está dispuesto a todo? ¿Alguien aquí está dispuesto a todo? Timoteo estaba dispuesto a todo. Por eso decía, estos títulos de Timoteo no son los títulos más atractivos, no son los títulos más deseados por la sociedad, pero son los títulos más honorables en el reino de Dios, los más honorables. Alguien que tenga bien claro que este título es uno de los más importantes, hermanos, al cual debemos todos nosotros aspirar. Servidor de Dios. Yo lo he dicho en varias ocasiones, pero en el reino de los cielos, cuando venga Cristo, cuando usted le llame a su presencia, ¿sabe cuáles son los títulos más atractivos? Bien, buen, siervo y fiel.
Bien, buen siervo, buen mesero, buen mandandero, el que hace los mandados. Bien hecho. Sobre poco me has sido fiel. Término de reino de Dios. Sobre mucho te pondré. En el grupo de diaconado de la iglesia el año pasado pusimos servidores. Y algunos no comprendieron que este título es de lo más honorable. Quizás se debió a esta afectación de este mundo caído, ¿verdad? Nos gusta más el título diáconos, pero diácono es un mesero. Y si ponemos ahora en 2024 grupo de meseros de la iglesia, ¿cuántos dirían amén? ¿Está bien o está mal? Bíblicamente hablando, ¿está? Like. Grupo de mandanderos de la iglesia. Grupo de ayudantes de la iglesia. Pero la Biblia dice servidores de Dios. ¿Pero no acaso Cristo mismo dio su vida por la iglesia, hermanos? Además de Timoteo, se dijo que era un colaborador. Eso está hermoso. Colaborador nuestro. Hermanos, ¿sabe qué nos mueve a servir al Señor? El Evangelio de Cristo. El Evangelio hace que usted y yo podamos convertirnos en meseros, ayudantes, alguien que nace mandado. Lo que nos motiva es el glorioso Evangelio de Cristo. ¿No Cristo acaso dejó su gloria? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El glorioso Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, no vino para ser servido, vino para servir. Nos parece humillante, ¿verdad?, que nuestro maestro tome el recipiente del agua, la toalla, se ciña su cuerpo con ella y lave los pies de sus discípulos. Él rompe allá una contracultura, porque un maestro jamás lavaba los pies de sus discípulos. La tarea que ni los judíos esclavos hacían, lavarle los pies a alguien, ni los esclavos judíos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores lavó los pies de sus discípulos. Y no tanto para que usted y yo con una palangana después del culto, ¿verdad?, usted quite sus zapatos y sus calcetines y aquí los hermanos le laven los pies de usted y los míos. El principio bíblico es que nos sirvamos unos a otros y que toda la iglesia sirva al Señor y que toda la iglesia y cada uno de nosotros seamos servidores de Dios, como Cristo sirvió a sus discípulos. Por supuesto, esto tiene aplicaciones prácticas en casa. Usted y yo debemos servir también a nuestra esposa. Amén, hermanas. Bueno, Toño dijo hasta amén, fíjese. Dice que está de acuerdo. Pero claro, debemos servir a nuestra esposa. Eso es evangélico completamente. Eso es cristiano completamente. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica y usted debe también estar preocupado por la vida de su esposa. Es mi gran tarea ministerial. Prioritariamente yo debo pastorear a mi esposa. ¿Cómo está mi esposa? Preocupado por su esposa, atendiendo a su esposa en el caso de ser casado, velando por su esposa. ¿Le va bien a su esposa? ¿Come bien? ¿Está bien de su salud su esposa? ¿Duerme bien? Eso los esposos debemos velar, estar preocupados por nuestro cónyuge, por nuestra amada esposa. ¿Qué tantas preocupaciones tiene la hermana? Está fatigada del trabajo de los pequeños. Hermanos, no solamente es servir en la iglesia local, es servir en casa. Y cada uno de ustedes, nosotros los casados, tenemos un ministerio prioritario en nuestra casa. Y después, por supuesto, la iglesia.
No, eso hizo Cristo, dio su vida por la iglesia, murió por la iglesia. El matrimonio existe para entender el sacrificio de Cristo con su iglesia. El sacrificio de los esposos, la preocupación de los esposos por su amada esposa. Y por supuesto de los pastores por la iglesia en la cual Dios nos puso a servirles. Y cada pastor, cada hermano líder de la iglesia, por supuesto, debe estar dispuesto a ser enviado. Enviamos a Timoteo. Cada uno de nosotros debemos ser servidores de Dios, colaboradores nuestros en el Evangelio, en la buena noticia. Ahora bien, de maneras prácticas, hay más evidencia de Pablo, de su preocupación de Pablo por la iglesia. En la segunda parte del versículo 2 dice, y habla de propósito, para confirmaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Una prioridad de Pablo por la iglesia era confirmar si verdaderamente eran creyentes. Pablo le dijo a Timoteo, tú, pastor joven, ve a la iglesia y confirma la fe de los hermanos. ¿Verdaderamente entendieron el evangelio? ¿Verdaderamente hubo novedad de vida? ¿Verdaderamente habían nacido de nuevo? Y posteriormente vino la exhortación para que los hermanos continuaran firmes en la fe. Timoteo, podemos decir con toda convicción, fue a hacer trabajo pastoral, trabajo de velar por la situación de las ovejas. Podemos decir, como algún comentarista, algún autor de libros, Timoteo olía a ovejas. Para ser pastor uno tiene que oler a ovejas, estar con las ovejas. Timoteo fue a estar con las ovejas. Timoteo olía ovejas. Timoteo fue mandado al rebaño para ver la situación de cada oveja del Señor. Pablo sabía de la vulnerabilidad de las ovejas y les mandaba a un pastor de ovejas. La palabra antigua que se utiliza para inquietar, escuche bien, esto es muy interesante porque acá hay algo interesante, hay algo que llama la atención, porque Pablo manda a Timoteo para confirmar, para exhortar a los hermanos con respecto a la fe en Cristo. Pero el versículo 3 dice, a fin que nadie se inquiete. O sea que la iglesia debe estar, ¿cómo? ¿Quieta o inquieta? Nadie se debe inquietar. Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? No cunde el pánico. Esa es la idea. No cunde el pánico. O sea, iglesia, relájese. No se inquiete nadie. ¿Cuántos de los que están aquí, no levanten la mano, pero quizás vinieron inquietos? Que no están, como que no están quietos. Literal. Están así como inquietos, ¿no? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nadie debe estar inquieto. ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? Pablo manda a Timoteo para que nadie esté inquieto. Esa es la idea del pasaje bíblico. A fin de que nadie, o sea, ni los adultos mayores deben estar relax, ni los jóvenes matrimonios, ni los jóvenes solteros, ni los adolescentes, ni los niños deben estar inquietos. Ahora, la palabra antigua que se utiliza para inquietar viene de la idea, esto lo experimentamos todos los que tenemos perros. ¿Cuántos aquí tienen perros? Alce la mano, ahí sí se vale. No peca, ¿verdad? Los que tenemos perros, no. Los que no tienen perros están en pecado, obviamente. No, no es verdad, hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando usted y yo llegamos? ¿Qué hace el perro? ¿Se deprime o está moviendo la cola? Bueno, si a usted se la mutiló, pues ya no va a mover la cola. Pero generalmente mueven la cola. Mueven la cola los perros. Como un perro halagado al mover la cola.
Usted le dice, oye, Firulais, o hola, no sé cómo se llama, y se emociona el perro. Yo le chiflo a mi perro y se acelera, se mueve la cola. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás igual? Es el origen de la palabra. ¿Sabe qué hace Satanás? Con la promesa, oiga bien esto, con la promesa de más alivio, el diablo, oiga bien esto, el diablo, al halagarlo a usted o a mí, con la promesa de más alivio si toma el camino contrario. ¿Usted se acuerda cuando Cristo le reconvino el apóstol Pedro? Señor, si vas a morir a Jerusalén, entonces ¿qué le dijo que haga? Lo estaba ¿qué? Halagando. Tomar el camino contrario. ¿Y sabe qué? La preocupación de Pablo es que la iglesia tomara un camino equivocado por medio de halagos. Lograra lo que con un perro sucio, contaminarlo con adulaciones. Sin embargo, Pablo manda a Timoteo, a un pastor, para que vaya a la iglesia. Pablo le estaba confirmando a la iglesia que las tribulaciones personales, él estaba dispuesto a ello. Él decía, para esto hemos sido puestos. No se inquieten. No se inquieten. Pablo no dijo, no van a tener tribulaciones, no van a sufrir. Al contrario, yo se los dije cuando estaba, que era necesario padecer tribulaciones. Quizá la pregunta que pudiéramos hacer en este momento, ¿cómo está usted? ¿Está inquieto en esta mañana? ¿O está usted firme, con convicción en la fe de Jesucristo? Usted podría decir que vengan las pruebas, nosotros seguimos firmes. Que vengan las tribulaciones a nuestra vida, porque, hermanos, si alguno quiere vivir piadosamente, dice Pablo a Timoteo, sufrirá persecución en su vida cristiana. Aún en la vida de la iglesia va a sufrir si quiere vivir piadosamente. Por eso mandan a Timoteo. Por eso va Timoteo a Tesalónica. Ahora, ¿puede usted y yo decir, usted se acuerda el día de su bautismo? Bueno, los que no se han bautizado, debemos bautizarlos muy pronto. ¿Usted se acuerda cuando nos bautizamos y cómo, quizá no tenga las palabras exactas, pero usted sabía que estaba haciendo un compromiso con Dios así más firme en su bautismo? Porque lo hizo de manera pública, dijo, Señor, te confieso que voy a vivir para ti. ¿Cuántos dijimos eso? Usted en esta mañana, usted está firme en esa promesa, quizás de alguna manera sencilla, honesta, que usted, Señor, voy a vivir para ti. O cuando se hizo miembro de esta iglesia local, dijo, Señor, ahora sí me comprometo a ser más fiel, más ser leal en la iglesia. ¿Usted está firme en esa convicción? ¿O algo le inquieta? Dice el versículo 4, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben que fui expulsado de Tesalónica y me fui a Berea, y de Berea también me siguieron los judaizantes, y me voy a Atenas. Se los dije que iba a haber tribulaciones, ya aconteció. Hermanos, Pablo estaba sufriendo, era de esperarse. Él se los había anticipado. Ahora, permítame citarle algunos sufrimientos del apóstol Pablo, porque acá no los dice. Pero déjeme darles algunos para que entremos un poquito al sufrimiento de Pablo. Porque él dice, no soporto más, voy a enviar a Timoteo. Y envía a Timoteo para confirmar, para exhortar, para que la iglesia no se inquiete, para que la iglesia esté tranquila. Déjeme darle algunos detalles para que usted vea cómo Pablo vivía su cristianismo. Y muchos de nosotros sabemos que Pablo fue
un hombre exitoso, ¿no? En términos ministeriales. Me gustaría ser como Pablo. Yo escucho decir de alguien, no muy sabiamente decir, yo estoy así, yo amo a Cristo como Pablo. Eso es mucho. Claro que debemos amar a Cristo como Pablo. Pero mucha de la vida de Pablo fue sufrimiento. Sufrimiento, prueba. Dice 2 Tesalonicenses 3, versículo 2, las cosas que sufrió Pablo, que muchos no sabemos. Él decía, hermanos, oren por mí para que Dios me libre de hombres perversos y malos. Ayer estuvimos en una ponencia de los hermanos que están sufriendo. Más de 100 iglesias se cerraron hace 15 días en Chiapas. Más de 100 iglesias, hermanos. Usted y yo tenemos la bendición de venir a la iglesia sin ningún tipo de persecución. Y otros hermanos, decía el hermano Jorge ayer, que hay iglesias donde solamente tienen el Nuevo Testamento porque no se ha traducido, en su idioma o en su dialecto el Antiguo Testamento. Iglesias solamente con el Nuevo Testamento. O iglesias con parte del Nuevo Testamento. Pero hay hombres perversos y malos. Y Pablo está diciendo, iglesia, oren por mí. Dice el versículo 3, porque no es de todos la fe. Ahora, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo lo habían abandonado todos. O sea, el gran misionero, el gran pastor, fundador de iglesias, todos lo habían abandonado en Asia. Y da el nombre de supuestos cristianos, de los que son Figelo y Hermógenes. Pero miren 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, los sufrimientos de Pablo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y de la misma idea trastornan la fe de algunos. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otro sufrimiento de Pablo. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 10, uno de los que era parte de su equipo ministerial, que era parte del staff de hombres que en un momento dado estaban con Pablo, dice la Biblia, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Claro, no se fue como misionero. Pero Demas desamparó a Pablo amando este mundo. O sea, como decimos coloquialmente, ¿no? O de otra manera, ¿dónde está fulano de tal? No, ese que iba a la iglesia está en el mundial. Estamos dando a entender que se fue al mundo. Bueno, este era el caso de Demas. Un día estaba en la iglesia, un día aparentemente servía, un día era parte del equipo de ministerio y se fue al mundial. Permítame esta expresión. Pero bíblicamente hablando, Demas se fue al mundo. Amó más el mundo y abandonó a Pablo, desamparó a Pablo. Pero si usted nota, la cosa va creciendo de intensidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos números 14 y 15. Vea cómo está sufriendo Pablo. No la estaba llevando tan bien. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo decía una cosa y Alejandro el calderero decía otra. Se oponía. Estaba sufriendo Pablo. Muchísimo. Pero vea lo más dramático de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y se cree que estaba quizás en Roma y había cristianos en Roma. Una de las cosas más vergonzosas para la iglesia cristiana es haber dejado a Pablo. ¿Dónde estaban los hermanos en la fe? Quizá tenían miedo también de que los apresaran. Quizá tenían temor de recibir represalias si apoyaban a Pablo. Pero vea lo que dice la Escritura. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Estaba sufriendo Pablo o no? Claro. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Sin embargo, un siervo del Señor no solamente ora por sus adversarios, por sus enemigos, por falsas acusaciones, por calumnias, por mentiras, sino lo dejas en las manos del Señor. Dice la Escritura, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el versículo 17 es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio, versículo 17. Y aunque Pablo fue desamparado por todos, nadie estuvo a su lado, nadie lo defendió. Mira el versículo 17, que es lo que sostiene en tiempos de prueba y persecución. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oh, glorioso Evangelio. Bendito Evangelio de la gracia de Dios. Bendito Cristo, amado Salvador. Nadie me defendió, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y hermanos, el Señor está a su lado, suyo y mío. Gloria a Dios por eso. Eso sostiene al predicador. Eso sostuvo al misionero, pastor. Y esa era la gran carga emocional. Usted puede imaginarse a Pablo solo en Atenas, ministerialmente solo, sin culto, adoración, sin hermanos sirviendo. Porque hermanos, esta cuestión de la iglesia es vital para un creyente verdadero. Entonces el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Mire la advertencia que hace. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba verdaderamente preocupado por la iglesia local. El mejor argumento, la mejor defensa fue Hechos. La acusación contra Pablo, escuche bien esto, en el capítulo 3, y que él la echa por tierra, espiritualmente hablando, es que se decía que Pablo no quería ir a la iglesia. Pues no es que no quiera, es que lo habían expulsado las autoridades. Y aún así manda a Timoteo. Los mejores argumentos, se queda solo en Atenas. Por eso el versículo 5 reitera, no soporté más, no aguanté más la preocupación por la iglesia. Amados pastores, ancianos de esta iglesia, esa carga, esa preocupación por la vida de cada una de las ovejas de esta congregación debe ser así, con un peso. Como dice la Escritura, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Se dice que Pablo en Hechos capítulo 18
pues como que se apagó su actividad misionera. Antes de que regresara Timoteo, quizá con Silas. Y déjenme leerle algo porque eso es tan humano, hermanos. Es tan humano, tan real. ¿Por qué en el capítulo 18 de Hechos como que la actividad evangelística de Pablo como que mengua? Como que se apaga. Dice un comentarista de apellido Yebert, dice que parece indicar que Pablo estaba profundamente deprimido. ¿Usted cree que no estaba deprimido Pablo? De lo poco que le leí, ¿usted cree que no se deprimió el misionero? Cuando él escribe la carta a los Corintios, dice que su presencia era mucho temor y temblor. Y cuando él escribe a la iglesia de Galacia, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Habíais corrido bien? ¿Quién los estorbó? En el original dice, ¿quién les hechizó? ¿Quién les hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué regresan al judaísmo? ¿Por qué se quieren dejar judaizar? Entonces Pablo estaba profundamente deprimido, quizás debido a la pesada carga del suspenso. Timoteo, Pablo no sabe hoy en día qué bendición, ¿verdad? Acá usted si quiere, no ahorita, obviamente, usted puede mandar un WhatsApp e inmediatamente lo recibe alguien. Podemos hacer una videollamada, una videoconferencia por X medios por internet. Pero cuando Pablo envía a Timoteo, Pablo sufrió aún la incertidumbre, no sabía cómo está la iglesia. Pablo sufrió la preocupación, no sabe cómo está la iglesia, no sabe cuál va a ser la respuesta de Timoteo. Por eso la visita de Timoteo a Tesalónica era incierta para Pablo. Él no sabía cómo estaba la iglesia, la iglesia joven. Se pudo haber ido tras hacer caso a los judaizantes. La iglesia pudo haberse puesto en contra de Pablo. Pudieron haber cerrado su corazón y no recibir jamás a Pablo. Decir, Pablo, ni te metas acá en Tesalónica, la iglesia no te quiere, ya sabe que eres un sinvergüenza, ya sabe que eres un interesado, ya sabe que eres un lisonjero o lisonjero, ya sabe que eres un avaro. Pablo, no te queremos. Pudo haber pasado. Ahora, a Pablo no le interesaba su reputación, él realmente estaba interesado por la salud espiritual de las ovejas, por la vida espiritual de las ovejas. Ahora, este detalle también nos hace pensar que los miembros de la iglesia muchas veces no alcanzan a darse cuenta del peligro que les rodea. Muchas veces como miembros de iglesia no nos percatamos del peligro. Uno puede ser arrastrado por un camino incierto o equivocado. Pudieron estos hermanos haber abrazado el judaísmo. Por ello fue Timoteo para corroborar tal información. Pero Pablo estaba consciente de quién estaba detrás de todo y le llama el tentador. Una de las cosas que yo estaba con mi esposa comentando, estoy entrando en la parte final, con mi esposa ahí en el comentario de William Hendrickson. A mí me sorprendió, yo estoy muy consciente de ello, pero nunca jamás en mi vida algo tan sencillo pero al mismo tan profundo. Dice William Hendrickson al respecto de esta palabra, el tentador: una de las cosas que hace Satanás es tentarnos. Vea esto. Para mí es tremendo y por eso quiero terminar con esto. Una de las cosas que hace Satanás es tentarnos para que usted y yo caigamos en el pecado. Pero la bajeza de Satanás consiste en, después que usted y a mí nos hace caer en el pecado, va ante Dios para acusarles a ustedes y a mí. Esa es la bajeza del diablo. Y eso exactamente quería evitar el pastor a las ovejas. ¿Sí me explico, hermanos?
Está buenísimo. O sea, jamás había visto este aspecto de lo que Pablo está diciendo cuando dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, estoy preocupado por la iglesia, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado, y ahí está, el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué tremenda y sólida verdad en esta primera verdad, primer punto de estos versículos. Amados hermanos, usted y yo, aunque no seamos pastores en la iglesia, usted debe preocuparse por la vida espiritual de cada uno de su hermano en Cristo. Usted, si es esposo, debe preocuparse primariamente por la vida espiritual de su esposa. El fracaso en el huerto es que Adán descuidó a su esposa. ¿Por qué la serpiente no le habló a Adán? El fracaso de nosotros los varones pudiera ser descuidar a nuestra esposa. Usted y yo debemos alentar a la hermana para que crezca en la fe, para que sea una mujer de Dios, pero también a nuestros hijos, que anden en los caminos y en el temor del Señor. Y por supuesto en la vida de nuestra iglesia local, que andemos en los caminos del Señor. La primera verdad en esta mañana es que ustedes y yo, la buena noticia para Pablo, aunque todavía no la tenemos, la primera verdad es que hubo una gran preocupación por la iglesia. De manera que los líderes de la iglesia, los esposos de la iglesia, debemos preocuparnos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la iglesia. Pero hermanos, esto no es nada más que el evangelio. ¿Usted cree que Cristo no solamente se preocupó por la iglesia, dio su vida por la iglesia? ¿Usted cree que no vemos entonces a la luz de la Biblia que Cristo está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, que Él está preocupado por ustedes y por mí? Si usted está firme en la fe, ¿hay algo que le inquieta? ¿Ha llegado el tentador a nuestra vida? ¿Nos ha ofertado el pecado para que caigamos en el pecado? Y la bajeza de Satanás es ir al Padre y acusarnos. Ve a tu hijo, ya pecó, pero resulta que tan bajo es, ¿no? Él nos ofreció el pecado. Caemos en el pecado y nos acusa. Bendito Dios, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, tenemos el glorioso evangelio. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y se olvida para siempre nuestras maldades. El que nos acusa, el que trae a la memoria nuestros pecados es Satanás. Pero en Cristo podemos salir hoy victoriosos. Preocupado por nuestra esposa, preocupado por nuestros hijos, preocupado por nuestra iglesia en particular. Y hermanos,